Central Nacional de Trabajadores de Panamá, por la cual le pedimos un aplauso. A la compañera Ludmila Sánchez, secretaria de Género de nuestra central. Al doctor Carlos Ayala, asesor laboral de la central y de CONATO. Nelson Mandela nació en el seno de una familia real de Transkei, una región de 40.000 metros cuadrados y 3.5 millones de habitantes en el sureste de Sudáfrica. Era el hijo mayor de un jefe Tembú, y a la muerte de su padre fue educado directamente por el jefe supremo de la tribu. Por posición y linaje, Mandela podría haber llevado una vida plácida como colaboracionista del gobierno, pero el conformismo, desde luego, no iba a ser el espíritu que inspirase su comportamiento. Concertado, Mandela se instala en Johannesburgo, donde termina el bachillerato y se graduara en Derecho, involucrándose de lleno en el activismo político y a la defensa de la mayoría negra, junto a su amigo, el también activista Oliver Tambo. Mandela crea un despacho de abogados que ofrece cobertura legal a cientos de miles de negros de la ciudad. En 1948, el Partido Nacional llega al poder en Sudáfrica y la segregación se convierte en una ley. La represión del gobierno sobre los activistas pro-negros se recrudece y en respuesta los activistas pasan de la desobediencia civil a la resistencia armada, que tiene como principal recurso el sabotaje. Mandela recibe adiestramiento de guerrilla y viaja por multitud de países para recabar apoyo económico. En Sudáfrica, su vida pasa por la clandestinidad. En pleno estado de sección, el gobierno sudafricano logra apresar a los líderes de la oposición, entre ellos a Mandela, que es condenado a 5 años de cárcel por la huelga general de 1961. Antes que termine de cumplir la condena, es llevado de nuevo al banquillo, donde se le culpa de sabotaje y de tratar de derrocar al gobierno. La pena es la cadena perpetua. Con ello, iniciamos este acto e invitamos a nuestra conferencista, la doctora Graciela Dixon, de la OIT, que es un organismo especializado de la Organización Internacional de Trabajo, que evalúa las denuncias que llegan a la OIT. Fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia y presidenta. Para ello, entonces, invitamos a la doctora Graciela Dixon, que va a dar la conferencia magistral en este evento en honor a Mandela. Muchas gracias. Queridos compañeros, todos, compañeros que me acompañan en la mesa principal, compañeros y compañeras presentes. Para mí es un honor y una verdadera distinción tener la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes. Compartir una vez más en un encuentro solidario, en un encuentro de hermandad realmente, en el cual vamos a hablar un poquito, reflexionar en voz alta respecto de uno de los personajes más grandes que conoce la historia de la humanidad y sobre todo de nuestra era contemporánea. Nos referimos a Nelson Rolihlahla Mandela, quien todos conocemos o conocemos un poquito por el encarcelamiento que sufrió, condenado a cadena perpetua por un régimen de segregación racial y discriminación impuesto en uno de los países hoy incluso reconocido como un país desarrollado del continente africano, en Sudáfrica. Nelson Mandela es y llegó a alcanzar uno de los sitiales más importantes como uno de los líderes, uno de los 5 más destacados líderes de la historia contemporánea de la humanidad, junto a personajes como Mahatma Gandhi, junto a figuras que lucharon contra la discriminación, también la discriminación racial en los Estados Unidos de América, como Martin Luther King, por la misma época, la década del 60, junto a figuras
líderes de Estado como Fidel Castro, se yergue Nelson Mandela como un líder de estatura mundial. Mandela fallece hace apenas unas semanas, en el mes de diciembre, habiendo alcanzado la edad de 97 años. ¿Cómo fueron esos 97 años de Mandela? ¿Qué representa para un pueblo como el panameño y particularmente para los trabajadores de esta parte del mundo lo que fue haber contraído matrimonio, es separado de su esposa y de sus hijos y es enviado a la cárcel en el año 1962? En 1956 ya había tenido un encarcelamiento, un proceso judicial que se caracterizó por una autodefensa donde Mandela asume su propia defensa y termina con una sentencia absolutoria después de 4 años de proceso judicial. ¿Cuáles eran los cargos en ese tiempo? En 1956 se le acusa de violencia contra el régimen, se le acusa de violencia contra el Estado sudafricano. Poco tiempo después, habiendo sido absuelto, sin embargo, Mandela se ve forzado a entrar a la clandestinidad precisamente para continuar la lucha. En 1964, Mandela es condenado a cadena perpetua. Interesante esta fecha, 1964. Qué interesante que justo para esta época, unos años más tarde, en el norte del continente americano, se estaba fortaleciendo la lucha de los negros en contra de la discriminación y la segregación. La lucha por el rescate de los derechos civiles de estos negros norteamericanos. Pero 1964, ¿de qué manera impacta a los panameños? Ocurre que es el año en que un grupo de jóvenes se levantan con la bandera en mano para hacer valer la dignidad del pueblo panameño. Y qué interesante que justo el mismo año en que Mandela es condenado a cadena perpetua y enviado a la isla de Robben, en esta parte del mundo, habemos un grupo de jóvenes que estamos exigiendo, reclamando la libertad de nuestro país, la independencia política desde el punto de vista de la presencia del enclave colonial y sobre todo queriendo enarbolar nuestra bandera en todo nuestro territorio. Volviendo a Mandela, tras el fortalecimiento y la expansión que cobra el movimiento contra el apartheid, el movimiento de solidaridad mundial a favor de la eliminación de este oprobioso régimen de explotación que se sustentaba, entre otros factores, precisamente en la segregación y la discriminación de la inmensa mayoría de la población que era la productora, que comprendía mujeres, trabajadores varones, jóvenes e incluso niños. Esta inmensa población negra del país más avanzado del continente africano y más rico, entre otras, en Sudáfrica, este movimiento logró convocar a los estados del mundo, liderados incluso por las Naciones Unidas, a través del Comité Especial contra el Apartheid que se crea ya para 1988 y que logra una resolución a nivel de Naciones Unidas, un pronunciamiento en contra del apartheid. Pero hubo de transcurrir mucho tiempo. Hubo de transcurrir 28 años de encarcelamiento virtualmente para que Mandela, para que la causa enarbolada por Mandela, para que la voz de Mandela se convirtiera en una resonancia a nivel universal. No fue hasta 1990, gracias a la solidaridad internacional, pero particularmente gracias a la fuerza del movimiento popular sudafricano, que se logra la libertad de este gran líder. Ya había alcanzado para entonces 72 años. Su vida había sido enjaulada por un grupo minoritario de un país, de una población
que lo veía como una amenaza. Y porque lo vieron como una amenaza, aun cuando se encontraba bajo prisión, se le impuso la más severa de las sanciones, la cadena perpetua. Pero eso no fue suficiente, eso no bastó para callar a Nelson Mandela. Su voz trascendió más allá de la isla de Robben, más allá de las paredes de la cárcel, de la pequeña celda que habitó. La voz de Mandela y la fe y la confianza que tenía en que algún día se acabaría el régimen de apartheid llegó a convertirse en realidad. Mandela se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica en el año 1994, una vez que se desanda el régimen de apartheid, y esto ocurre cuando el pueblo de este país alcanza la capacidad de elegir, de imponer la voluntad mayoritaria. Las mayorías negras de Sudáfrica vieron por fin el sueño de Mandela convertido en realidad. Cuando reflexionamos en lo que representa este gran personaje de la historia de la humanidad, habría que preguntarse en qué estriba la fuerza de Mandela. ¿Dónde estuvo su fuerza? Era un joven abogado. Era un abogado que se había destacado por la representación de los intereses de los negros de Sudáfrica, de los pobres de Sudáfrica. Era un hombre que tenía sueños. Era un hombre que había imaginado una sociedad más justa para su país y para su gente. La fuerza de este líder indiscutiblemente estriba en 5 elementos fundamentales. El primero, en su inquebrantable moral, porque es que Mandela era un hombre íntegro, con una moral de hierro, con una estructura de principios que ni aún la más severa de las cárceles, el más severo de las privaciones de su libertad, pudo la moral que aún en los momentos más difíciles, cuando su salud se vio aquejada por la severidad de los trabajos forzosos a los cuales estaba siendo sometido, cuando casi pierde su visión, cuando su salud está realmente poniendo en riesgo su propia existencia física, esa moral jamás se quebrantó. Otro elemento importante que hace ejemplo en este gran líder, el poder de sus convicciones. Un hombre que estaba seguro de que algún día, con perseverancia, con lucha consistente, con educación y fortalecimiento del movimiento popular, algún día ese sueño se convertiría en realidad. El poder de sus convicciones, otro elemento indispensable de la fuerza de Mandela. El inquebrantable compromiso y militancia, compromiso con su pueblo y la militancia nacional y allende, el no encontrarse jamás cansado, el no rendirse nunca, el entender lo que representaba él para su movimiento, para el movimiento africano, para el movimiento de los pueblos del continente africano, para los jóvenes del mundo que lo veían como un ejemplo. Su fe y el amor que profesaba por su familia, la capacidad de refugiarse en la soledad de su celda, en una fotografía para resistir día tras día a lo largo de poco más de 27 años. Esa fe y ese amor que juntos lograron fortalecerlo junto a sus convicciones y a la moral, hicieron de este hombre un roble imposible de doblar a pesar del rigor del encarcelamiento. En su inmensa convicción de que un día los pilares del apartheid sería desmantelado, allí estriba la fuerza de Mandela. Era la fuerza de su fe en el futuro, era la fuerza de la justeza de su lucha, la convicción de la legitimidad de la propuesta del planteamiento, era la humildad y la visión del líder que pudo entender desde el primer momento y después
su papel en el escenario político de su país y su rol en el mundo. No en vano, a Mandela se le reconoce como uno de los líderes más grandes de la historia de la humanidad y particularmente del siglo XX. El ejemplo de Mandela reflejado en nuestra historia, reflejado en los hechos del 9 de enero de 1964, tiene que representar para nosotros en el día de hoy, a 50 años de aquella gesta, un compromiso de inspiración para las tareas que aún nos quedan pendientes. Si Mandela pudo resistir 27 años en un encarcelamiento, convencido de que la sentencia de cadena perpetua no sería perpetua, porque en algún momento el régimen del apartheid caería, sería si estamos listos. ¿Hasta dónde nos estamos dispuestos a asumir los sacrificios y compromisos que tanto Mandela con su ejemplo como nuestros jóvenes nos trazaron en el camino? Nuestros jóvenes de entonces no dudaron, nunca dudaron. Supieron de inmediato lo que tenían que hacer cuando vieron nuestra dignidad mancillada. Mandela no dudó, nunca dudó. Supo desde el primer momento, cuando tuvo el llamado de su pueblo negro sudafricano, las tareas que le tocaba cumplir. Y después de que es puesto en libertad, cuando el pueblo lo endosa con el voto y lo elige presidente, tampoco dudó. Entendió que él era el presidente de todos los sudafricanos. Y lejos de imponer un régimen de segregación invertida, esta vez de persecución contra los blancos, predicó la humildad, la unidad y el perdón. Ese ejemplo, el ejemplo y la fortaleza de un mandatario que se erige y llega al poder con el más fuerte endoso popular, de un pueblo que esperaba que uno de los suyos gobernara este país de mayoría negra, esta claridad, esta visión de que tenía un papel que jugar de pacificación del pueblo y del país, de construcción de la democracia, fueron los que convirtieron a Mandela en el más grande estadista y líder de talla mundial. Nuestros jóvenes en el 64 no dudaron, supieron lo que tenían que hacer. Mandela en el 64 no dudó, sabía lo que tenía que hacer. Y cuando es elegido presidente, tampoco dudó, sabía lo que tenía que hacer. Y cuando concluye su periodo presidencial, para sorpresa de todos, aún pudiendo prolongarse en el poder, tampoco dudó. Sabía que debía hacer. Sabía que era el momento de retirarse y generar las condiciones, porque ya había cumplido su papel y le tocaba a las nuevas generaciones asumir el reto. Así Mandela se convierte otra vez, una vez más, en un hombre excepcional cuando decide no ir a la reelección presidencial. La prisión de Mandela duró 27 años. Después de enero de 1964, el enclave colonial duró 35 años más después de enero de 1964, para completar casi 100 años a diciembre de 1999. Esta presencia del modelo colonial estadounidense en nuestro suelo patrio se parecía mucho al régimen de segregación impuesto en Sudáfrica, porque aquí también tuvimos nuestro Gold Road y nuestro Silver Road. Aquí también hubo segregación racial impuesta por los norteamericanos, fundamentalmente del sur de los Estados Unidos. Pero el movimiento de trabajadores panameños supo luchar en el sindicalismo para modificar esas realidades atroces. Y junto con ese ejemplo, los jóvenes nuestros del Instituto Nacional reivindicaron
la dignidad de la patria. Las lecciones de Mandela. Al momento de estudiar la figura de este héroe, de este gigante histórico, encuentro un pensamiento en el cual Mandela se retrata y que creo es el mejor mensaje para estos tiempos, para nuestro pueblo y para ustedes, compañeros. Decía Mandela: la democracia es un ideal en el cual aspiro a vivir, pero de ser necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Este pensamiento de extraordinario valor y trascendencia para aquellos años en los que este hombre, en los que este héroe del movimiento por la liberación del pueblo negro sudafricano y la liquidación del oprobioso régimen de segregación racial impuesto por esa minoría blanca, este ejemplo de este hombre se entregaría sin miramientos a la lucha y asumiría su compromiso social, el compromiso con su pueblo, su compromiso con la historia de la humanidad. Y así como en Panamá se hervía el movimiento popular liderado por jóvenes, en los Estados Unidos hervía el movimiento popular liderado por Martin Luther King, en este caso contra la discriminación y la lucha de los derechos civiles de los negros, así como en Sudáfrica hervía el movimiento popular por los mismos años contra la segregación y la discriminación, contra el régimen de la apartheid, encontramos que hoy estamos atravesando un momento de la historia en donde también en nuestro país hay tareas inconclusas que hay que atender. En efecto, se trata de un pensamiento sobre la democracia que en el caso de Mandela se hizo compromiso. Se hizo compromiso en la vida del hombre que luego se convertiría en el más grande estadista del continente africano y quien sería valorado como el más grande estadista de talla mundial. Es este el Mandela que todos debemos recordar. Pero más allá, este es el Mandela que todos debemos emular. El Mandela que ha de sobrevivir por siempre solo si somos capaces de seguir su ejemplo, de asumir nuestros compromisos heredados de nuestros mártires de enero del 64 y también, ¿por qué no?, los de diciembre de 1989 con la invasión que sufrió este país. Nuestro compromiso de constituirnos en ejemplo para las presentes y las futuras generaciones y de construir una sociedad donde los valores imperantes no sean los de la venta de la conciencia al mejor postor. Una sociedad donde los valores que podamos y querramos heredar a nuestros hijos sean los de la dignidad, los del honor, los de la valentía, los de la decencia, los del ejemplo, los de la construcción y el sacrificio. Mandela por siempre, nuestros mártires por siempre y nuestra patria también por siempre. Muchas gracias. Nelson Mandela. Bueno, con esta extraordinaria conferencia por parte de la compañera Dixon, ¿verdad?, creo que nos ha dejado un mensaje claro y alto y los principios por la cual esta central siempre se ha forjado, siempre se ha mantenido en la moral y que siempre ha mantenido una disciplina, y por eso es que en el día de hoy nuestra central le rinde ese tributo, ese homenaje a Nelson Mandela, para que estas generaciones y las que vienen continúen con esa bandera y con esos principios, porque como ha dicho la doctora Dixon, hay tareas inconclusas. Negro soy de África, negro soy
de Europa blanco también. De ese como soy me alegro. Ignorante es quien critica que mi color sea negro. Eso a nadie perjudica.